Buenas, bienvenidos al tercer episodio de este podcast No se habla de Bruno. En este podcast hablamos sobre todo un poco música, identidad de género, todo lo controversial hablamos acá. Bueno, nos volvemos a ver después de un año, un poco más de un año quizás. Hace rato que quería volver al podcast, pero bueno, estaba con un poquito de falta de tiempo y todo, pero bueno, ahora vamos a seguir más constantemente. Así que bienvenidos a todos, y en este episodio vamos a hablar sobre lo que es la voz, el cambio de voz en una terapia hormonal con testosterona. Ok. Bueno, básicamente yo les voy a hablar sobre mi experiencia. Como siempre digo, yo no soy ningún profesional de la salud, simplemente soy una persona que pasó por un proceso hormonal con testosterona y sigue pasando, porque básicamente esto tiene que seguir toda la vida o hasta que uno decida parar. Pero bueno, esto es así que esta va a ser la temática del podcast. Anoté una serie de preguntas que la gente me había hecho a lo largo de estos años. Y básicamente siempre la gente tiene mucha curiosidad sobre el tema de la voz, y más si es músico, si es cantante, como es mi caso, por ejemplo. Incluso quise invitar a un fonoaudiólogo o algo, si algún profesional de la fonoaudiología, alguna persona profesional está viendo este video y quiere participar, podemos hacer, y sería de gran ayuda para una audiencia que está expectante realmente por hablar con un profesional sobre el tema de la voz en una terapia con testosterona. Ok, la temática es esta, disculpen. Hablamos sobre la voz. Yo anoté básicamente muchas preguntas que la gente me había hecho a lo largo de estos años, y voy a estar respondiendo las más importantes, las que yo considero más importantes. Ok, bueno, pregunta número 1. ¿La testosterona cambia la voz de todas las personas transgénero? Bueno, básicamente yo creo que cada cuerpo es distinto, y realmente sí, yo creo que sí cambia la voz de todas las personas transgénero. Yo creo que sí, porque básicamente la testosterona produce cambios en el grosor de las cuerdas vocales y todo eso. Me tocó pasar, yo tuve que dejar de cantar como 2 años, básicamente, pues, hay gente que sabe, yo soy cantante. Cuando empecé la terapia hormonal sentí muchísimos cambios en las cuerdas vocales, todo. Incluso en ejercicios me daba cuenta, porque un cantante siempre conoce su tesitura vocal, su rango vocal. Bueno, pero en este caso yo sentía cómo estaba cambiando eso, y básicamente en todas las experiencias de personas transgénero, en la mayoría que he visto, todas las que he visto, comentan sobre cambios vocales. Así que yo creo que sí, la testosterona cambia generalmente la voz en todas las personas transgénero que pasan por una terapia hormonal. La segunda pregunta es: ¿por qué la voz era una de las cosas que más querías cambiar? Bueno, acá yo creo que cuando nosotros, o sea, en mi experiencia, yo siendo una persona transgénero, un hombre transgénero, siempre la voz te hace sentir como más masculino frente a otras personas, ¿entienden? Entonces yo creo que es por eso que uno espera que lo primero que le cambie sea la voz, y también para saber cómo sería mi voz si de forma masculina. Incluso si no sos una persona trans, también te preguntas a veces ¿cómo sería mi voz si fuera mujer? ¿O cómo sería mi voz si fuera un hombre? ¿Entiendes? Pues es algo súper... Es algo que todo el mundo quiere saber. Le da intriga, ¿entiendes? Bueno, tercera pregunta. ¿Cuándo empieza a cambiar la voz? Bueno, como yo dije, cada cuerpo es diferente, y cada cuerpo
por ende responde diferente a una terapia con hormonas de intercambio hormonal. Casi dije intercambio modal, pero se me juntaron ahí las palabras. Bueno, ¿cuándo empieza a cambiar la voz? En mi experiencia, yo puedo hablar de mi experiencia. A mí la voz me empezó a cambiar como a los 2 meses de empezar la terapia hormonal. Acá voy a dejar un video de cuando no había empezado todavía, cuando fue mi primer shot. Así que acá les dejo. Hola a todos mis amigos. Si estás viendo este video es porque... Y mi voz ahora, que lo pueden escuchar. Bueno, 2 meses después, pero es algo súper raro porque la voz te sigue cambiando y te sigue cambiando a medida que uno se va poniendo las inyecciones o el parche o lo que sea que estén usando, ¿no? Pero es algo que sigue cambiando y yo no sé cuándo eso se detiene, sino que un cantante transgénero que usa testosterona, en mi caso por ejemplo, yo me daba cuenta de los cambios con el tema de la tonalidad de las canciones. O sea, yo cambiaba de tonalidad al 2x3. O sea, un día decía, bueno, vamos a cantar esta canción en sol, y al día siguiente me quedaba bajo o me quedaba alto y tenía que cambiar a la, o tenía que cambiar a fa, o tenía que cambiar, y era imposible. Básicamente ahí te aprendes el círculo de quinta y a transportar de una forma brillante, hablando en términos musicales, ¿no? De esa forma yo me daba cuenta cómo la voz cambiaba, y era algo impresionante porque uno no se espera. Yo no me esperaba que sea de esa forma el cambio, y de hecho por eso también tuve que dejar de cantar como 2 años, por lo menos para que se asiente bien la voz. E incluso digo que ayudan mucho los ejercicios vocales, pero era algo tan frustrante que vos no podías controlar por sí mismo, que básicamente sacaba las ganas de hacer todo. Bueno, pregunta número 4. ¿Cómo se siente ese cambio? No es doloroso, obviamente, o quizás para algunas personas sí, pero en mi caso no. Lo que yo sí sentía, por ejemplo, era una presión en la mandíbula. Eso sí, sentía como una presión en la mandíbula, y como saben, la mandíbula es algo que los cantantes usan muchísimo para cantar, valga la redundancia. Y sí, o sea, ejercicios para ablandar la mandíbula, para sacar la tensión, todo eso sirve un montón al momento de cantar, ¿no? La voz sigue cambiando, de hecho que sí, yo siento que la voz sigue cambiando, pero ya ahora, después de, a ver cuántos años hace, casi 3 años ya, o 2 años y medio, 3 años, en 2023, yo empecé en enero del 2023, 2024, 2025, no, 3 años más de 3 años ya, sí estoy bien, ya son más de 3 años, yo creo que ahora sí se asentó muchísimo más. Ya no necesito cambiar de tonalidad cada rato, pero sí, ya se asentó bastante más. Yo creo que igual de repente sigue cambiando. Lo que sí yo sentía mucho, esto es muy curioso, cuando iba al gimnasio a hacer ejercicios de fuerza, mi voz cambiaba, pero parecía la voz de ultratumba después de terminar las sesiones de entrenamiento. Incluso yo creo que un entrenamiento de cardio sería mejor para un cantante, ¿no? Básicamente el entrenamiento de cardio hace que te relajes. O sea, a mí me pasaba eso, me hacía relajar y básicamente no producía cambios en mi voz. Pregunta 6. ¿Sirven los ejercicios vocales? Sí, de hecho que fue una de las cosas que más me ayudó en ese sentido, porque
básicamente con los ejercicios vocales hace que la tensión se te vaya. Hace que la tensión se te vaya, te sentís mucho más relajado y por ende cantás de una forma diferente. Y también, como saben, las cuerdas vocales son un músculo que hay que calentarlo antes de cualquier sesión. O sea, como si fuera que estamos haciendo ejercicio o vamos a empezar a hacer ejercicio, necesitamos hacer un calentamiento antes de empezar con lo fuerte. Y eso también necesitan las cuerdas vocales. Hay que calentar para poder tener mejor elasticidad y por ende mejores resultados también. Sinceramente hay muchas cosas que quisiera hablar en este podcast, pero en realidad me gustaría muchísimo hacerlo con un profesional de la salud enfocado en la voz o enfocada en la voz. Y sería genial si es que se une alguien al podcast. Pero en síntesis, lo que sí yo solía sentir mucho era la ansiedad de que ya cambie la voz, ¿entienden? Pero es un proceso que hay que vivirlo. Prácticamente hay que vivirlo y es por eso. Sino que yo quiero dejar este video como mi experiencia con el cambio vocal siendo un cantante transgénero en terapia hormonal. ¿Ok? Bueno, así que a ver si para el próximo episodio tenemos a un profesional de la salud que pueda explicarnos por qué son estos cambios. Básicamente, qué pasa en el cuerpo, que sería algo impresionante en realidad. Sería algo impresionante de conocer. El cuerpo humano es una cosa preciosa y sería algo súper brillante de conocer, pero bueno, hasta acá llegamos en el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Hablamos sobre la voz. Les conté un poquito más sobre mis experiencias en el cambio vocal, todo el cambio de tonalidad, cómo de ser músico y eso. Así que nos vemos en el próximo episodio de No se habla de Bruno.